Escucha esto con atención, porque lo que ocurrió esta mañana va a cambiar por completo la forma en que ves lo que pasa en el mundo. Hoy, 3 de agosto de 2026, Donald Trump bajó del Air Force One, miró a las cámaras y soltó una frase que dio la vuelta al planeta en cuestión de minutos. Dijo, y cito textualmente: "Acabamos de cancelar lo que habría sido el ataque más grande desde la Segunda Guerra Mundial, porque Irán ha aceptado negociar. Un acuerdo sobre el estrecho de Hormuz es inminente. CNN lo transmitió, Fox lo transmitió. Todos los grandes medios del mundo repitieron la misma historia. Trump logra un avance histórico con Irán. Las tensiones bajan. Todo bajo control". Pero apenas unas horas después, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Bagaei, se paró frente a un micrófono en Teherán y dijo 9 palabras que lo cambian absolutamente todo. No estamos negociando actualmente con los Estados Unidos. Sin acuerdo, sin avance, nada. Así que uno de estos dos hombres te está mintiendo directamente a la cara. Es matemática pura. Las dos versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. O Trump consiguió un acuerdo diplomático o Irán niega rotundamente que ese acuerdo exista. Elige una. Antes de continuar, hazme un favor rapidísimo. Si quieres entender de verdad lo que está pasando en el mundo, más allá de los titulares vacíos, dale like a este video, suscríbete a Zhang the Explainer y activa la campanita. Porque lo que te voy a contar en los próximos minutos no lo vas a escuchar en ningún noticiero grande, te lo garantizo. Y déjame en los comentarios, ¿a quién le crees? ¿A Trump o a Irán? Ahora sí, sigamos. Porque lo que las grandes cadenas van a hacer con esta contradicción es predecible. Van a reportar las dos declaraciones, van a hablar de señales contradictorias, van a poner en pantalla un analista con traje elegante que dirá: las comunicaciones de bajo perfil son complejas por naturaleza. Y luego pasarán a la siguiente noticia como si nada. Aquí en Zhang the Explainer vamos a hacer algo muy diferente. Te voy a mostrar que esta contradicción, Trump diciendo hay acuerdo, Irán diciendo no hay nada, no es un misterio. Es un patrón específico, predecible y repetible, y una vez que lo entiendas vas a poder anticipar el próximo movimiento de Trump con una precisión que te va a poner los pelos de punta. Pero esa es solo la primera capa, porque mientras todos miran hipnotizados el estrecho de Hormuz, cada cámara, cada satélite, cada think tank en Washington, algo mucho más grande se está moviendo en la sombra. Irán y sus fuerzas aliadas han decidido cerrar no uno, sino 3 de los puntos marítimos más críticos del planeta al mismo tiempo. 3 en la misma semana. Los vamos a recorrer uno por uno. Y al final te voy a llevar hasta 1796, al discurso que George Washington dio al dejar la presidencia. Y te voy a demostrar que Washington predijo con una precisión escalofriante exactamente cómo Estados Unidos terminaría atrapado justo en la posición en la que está hoy, en agosto de 2026. Vamos a ello. Antes de mostrarte las pruebas, necesito darte un marco mental, porque una vez que tengas esta llave, todo lo que está pasando encaja como un rompecabezas. Yo le llamo el ciclo de amenaza y retirada. Y funciona así. Paso 1. Trump lanza un ultimátum brutal, cosas como destruiré la civilización iraní, o el ataque más grande desde la Segunda Guerra Mundial, o Irán dejará de existir como país. Posteado alegremente en Truth Social. Los mercados de petróleo se disparan, la televisión por cable entra en modo alarma roja, los analistas debaten si es real o solo teatro político. Paso 2. Irán ni parpadea, mantienen la posición. Mantienen el estrecho cerrado. Siguen lanzando drones contra bases estadounidenses. Siguen rearmándose. 0 concesiones. Nada se mueve. Paso 3. Los aliados del Golfo entran en pánico y llaman a Trump directamente al teléfono rojo. Arabia Saudita, Qatar, Emiratos llaman porque son ellos los que arden primero si esto escala. Ellos tienen la infraestructura petrolera expuesta, ellos tienen desiertos planos sin donde esconderse, ellos tienen economías de billones de dólares que se evaporan si sus terminales de exportación reciben un misil. Paso 4. Trump retrocede. Pero, y esta es la parte genial, siempre lo vende como una victoria diplomática. Hemos llegado a un entendimiento. Irán ya sabe lo que tiene que saber. Evitamos una guerra catastrófica. 4 pasos. Amenaza, silencio, pánico de aliados, retirada con maquillaje. ¿Y sabes qué? Esta es la 10ª vez que este ciclo se repite. La 10ª. El periódico iraní Kayhan, un diario de línea dura afiliado al régimen clerical, publicó una imagen brillante. La palanca de cambios de un coche puesta en reversa,
con la sombra de Trump al volante. El titular, la palanca en reversa de Trump. Y mira, no estoy aquí para aplaudir a los medios estatales iraníes, pero técnicamente esa imagen es exacta, no están equivocados. Ahora, aquí viene algo que casi nadie en la prensa occidental ha notado, y quiero que lo escuches con muchísima atención. Esta 10ª retirada es distinta a las 9 anteriores. La diferencia está en algo que Bagay dijo hoy. No solo dijo, no estamos negociando. Añadió algo que te pido que grabes en tu memoria. Dijo que el estrecho de Hormuz nunca volverá a su estado previo a la guerra. Nunca, aunque haya acuerdo. Aunque Irán y Estados Unidos eventualmente se sienten a firmar algo, el estrecho de Hormuz, que controla el 20% del petróleo mundial, no volverá a ser lo que era antes de febrero de 2026. Irán lo va a administrar. Irán va a decidir qué barcos entran al Golfo Pérsico. Irán va a tener poder de veto permanente sobre la ruta energética más crítica del planeta. Entonces, cuando Trump dice un acuerdo sobre Hormuz es inminente, ¿de qué tipo de acuerdo está hablando realmente? Un acuerdo donde Irán devuelve el control. Irán acaba de decirte, sin adornos, que esa opción está permanentemente descartada. El único acuerdo posible es uno donde Estados Unidos acepta la gestión iraní del estrecho como la nueva realidad permanente. Eso no es una negociación para recuperar el statu quo. Eso es una negociación sobre los términos de una retirada estratégica. Ahora te voy a mostrar la secuencia exacta de las últimas 48 horas, porque cuando pones estos hechos en orden cronológico, la historia que Trump quiere venderte se cae a pedazos. Sábado 1 de agosto de 2026, el Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, finaliza un plan de ataque. Objetivos reales, coordenadas reales, infraestructura energética, sitios de lanzamiento de misiles, centros de mando dentro de Irán. Israel está totalmente informado. Israel confirma que está listo para participar. Esto no es un post en redes sociales, este es un plan militar aprobado o una sola decisión de ejecutarse. Y entonces empiezan a sonar los teléfonos. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman llama directamente a Trump. El comunicado oficial saudí dice, instamos a priorizar el diálogo para reducir la escalada. Traducción del lenguaje diplomático al lenguaje real. Si atacas Irán, van a destruir nuestra infraestructura petrolera. Y si nuestra infraestructura petrolera arde, la economía global se colapsa, incluida la tuya. Así que por favor detente. Luego llama a Qatar. Luego llama a Emiratos Árabes Unidos. 3 de los socios más estratégicos de Estados Unidos en el Golfo. 3 países que juntos albergan la mayor concentración de fuerzas militares estadounidenses en Medio Oriente. Los 3 llamando con el mismo mensaje. No lo hagas. ¿Y por qué tanto miedo? Porque Irán publicó a través de la agencia Tasnim afiliada a la Guardia Revolucionaria una lista específica. Una lista de instalaciones energéticas del Golfo dentro del alcance de sus misiles, las plantas de procesamiento de Aramco, el complejo LNG de Lafan en Qatar, refinerías en Emiratos, no dispararon nada. Solo publicaron la lista. Y esto, amigos, es teoría de juegos de manual. No necesitas atacar el objetivo. Solo necesitas que los aliados de tu enemigo crean que vas a atacarlo. Y esos aliados harán el trabajo de convencer a tu enemigo de que retroceda. Irán hizo exactamente eso. Sus aliados entraron en pánico. Sus aliados hicieron las llamadas. Trump retrocedió. La 10ª retirada. Y ahora viene el detalle que necesito que memorices, porque es la pieza más devastadora de toda esta historia. El 2 de agosto, ayer mismo, Brigadier General Mohammad Akromania, portavoz oficial del ejército iraní, no de la Guardia Revolucionaria, del ejército regular, se paró frente a los periodistas y confesó algo enorme. Dijo que Irán había aprovechado al máximo todos los periodos de alto al fuego previos y todos los acuerdos para importar en secreto equipo militar nuevo, reparar sistemas defensivos dañados y producir más armas. Lo dijo en voz alta, en una rueda de prensa con cámaras encendidas, cada alto al fuego, cada acuerdo, cada avance diplomático celebrado desde Washington, cada pausa que Trump vendió como victoria. Irán usó todos y cada uno de esos periodos para rearmarse. ¿Y sabes qué logró ese rearme? Que a pesar de meses de bombardeos sostenidos de Estados Unidos e Israel desde febrero de 2026, Irán conserva aproximadamente el 70% de su arsenal de misiles y de sus plataformas de lanzamiento. El 70%. Después de meses de ser bombardeado por 2 de las fuerzas aéreas más poderosas del planeta. Y Trump ahora les está ofreciendo el alto al fuego número 11. Y el propio ejército iraní te acaba de decir públicamente qué hacen con los altos al fuego. Pero espera, porque quiero llevarte a un segundo tablero de ajedrez. Mientras todos miran el juego entre Irán y Estados Unidos, Hamas está ejecutando una operación completamente separada que, en mi opinión, es una de las trampas estratégicas más elegantes que he visto en todo este conflicto.
Hamas anunció sus condiciones para desarmarse. Si alguien quiere que Hamas entregue las armas, dicen, Israel tiene que retirarse completamente de Gaza, liberar a todos los prisioneros y permitir el establecimiento de un Estado palestino independiente. Solo entonces hablarán de armas. Los medios occidentales enmarcaron esto como Hamas se niega a cooperar. Yo te voy a argumentar lo contrario. Esto es Hamas tendiendo una trampa perfecta. Una trampa de la que Israel, estructuralmente, no puede escapar. Mira cómo funciona. Opción A. Israel acepta las condiciones. Eso significa retirarse de Gaza. Esta semana, las FDI controlan más del 70% del territorio de Gaza. El ministro de Finanzas Smotrich y el ministro de Seguridad Nacional Ben-Gvir han declarado públicamente que ese territorio es efectivamente tierra israelí. Si Netanyahu ordena la retirada, su posición de gobierno se desmorona en el acto. Su gobierno cae. Aceptar las condiciones es estructuralmente imposible para él. Opción B. Israel rechaza las condiciones. Entonces Hamas conserva legalmente sus armas con legitimidad internacional. Hamas hizo una oferta de buena fe. Israel se negó. Y Trump ya no puede anunciar el acuerdo de paz en Gaza que le ha estado prometiendo a los votantes estadounidenses. Porque no hay acuerdo mientras Hamas tenga armas e Israel ocupe el 70% de Gaza. En cualquiera de los dos escenarios, Hamas gana. O cae la coalición o muere el acuerdo. Baja un nivel más. La exigencia de Hamas ya disparó una crisis política interna dentro de Israel. Ben-Gvir declaró inaceptable y amenazó con romper la coalición. Del otro lado, figuras de la oposición como Gadi Eisenkot acusaron a Netanyahu de mostrar debilidad por siquiera considerar los términos. La coalición israelí se está fracturando desde adentro, causada enteramente por unas condiciones que Hamas sabía que Israel jamás podría aceptar. Así se ve la teoría de juegos ejecutada al más alto nivel estratégico. No luchas con el enemigo directamente. Diseñas la situación para que cada movimiento disponible para él lleve a un resultado que tú quieres. Ahora hagamos zoom out. Porque si solo has estado mirando el estrecho de Hormuz, has visto un tercio de la película. Hay 3 puntos de estrangulamiento, 3 cuellos de botella marítimos críticos, y los 3 están siendo apretados al mismo tiempo esta semana. Punto 1. El estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico. Este ya lo conoces. Irán ejerce control de facto desde febrero de 2026. El 20% del petróleo del mundo pasa por aquí cada día. Japón obtiene el 75% de su petróleo por Hormuz. China, el 40%. India, el 60%. El primer ministro japonés declaró públicamente que si Hormuz permanece cerrado, Japón se queda sin petróleo en 8 o 9 meses. Este estrecho tiene 33 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. En teoría, podrías cruzarlo nadando y controla una quinta parte del suministro energético mundial. Punto 2. El estrecho de Bab el-Mandeb entre Yemen y Djibouti. Es la salida del Mar Rojo hacia el Golfo de Adén. Y es exactamente la ruta sobre la que Arabia Saudita construyó toda su estrategia de Plan B para el petróleo. Los saudíes construyeron un oleoducto gigantesco, el este-oeste, que va desde los campos petroleros en el este hasta el puerto de Yanbu, en la costa del Mar Rojo. 7 millones de barriles al día, esquivando completamente Hormuz. Era su póliza de seguro contra exactamente este escenario. Excepto que desde el 22 de julio, los hutíes, operando bajo el eje de resistencia liderado por Irán, declararon un bloqueo marítimo específicamente dirigido a buques con bandera saudí en Bab el-Mandeb. Ya han golpeado 2 superpetroleros saudíes con misiles antibuque de precisión. La ruta de respaldo de Arabia Saudita, construida específicamente para escapar de la vulnerabilidad de Hormuz, acaba de ser bloqueada. Punto 3. Damietta en Egipto, justo en la entrada al canal de Suez. El 29 de julio, hace apenas 5 días, 2 buques metaneros, el Energos Winster y el Gazlok Salem, fueron impactados por drones mientras estaban atracados en Damietta. Ambos se incendiaron simultáneamente. Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad, pero entiende lo que es Damietta. Está en la entrada norte del canal de Suez. El canal maneja el 30% del comercio global de contenedores, más de $1 billón en mercancías al año. El ataque fue un mensaje: podemos llegar al Mediterráneo. Podemos llegar a la entrada del canal de Suez. No hay ruta alternativa segura. 3 puntos de estrangulamiento, la misma semana. Hormuz en el Golfo Pérsico, Bab el-Mandeb en el Mar Rojo, la entrada al Suez en el Mediterráneo Oriental.
Esto no es casualidad. Es una estrategia coordinada de estrangulamiento económico global. No diseñada para ganar en el campo de batalla, sino para hacer el costo de continuar la guerra tan insostenible para las economías occidentales que eventualmente acepten los términos. Y el costo es muy concreto. Buques comerciales occidentales y petroleros japoneses ahora están rodeando el continente africano entero. 3,000 millas náuticas extra. De 10 a 14 días extra por viaje. Las primas de seguros marítimos para las rutas del Golfo han llegado a niveles no vistos desde la guerra de los petroleros de los años 80. Pero el dato más simbólicamente demoledor. El grupo de ataque del portaaviones USS George H.W. Bush, una de las plataformas de armas móviles más poderosas de la historia humana, decidió navegar rodeando el Cabo de Buena Esperanza en lugar de transitar por el Mar Rojo o el Golfo. Un portaaviones estadounidense tomó la ruta larga alrededor de África para evitar la amenaza. Piensa un segundo en lo que esa imagen significa. Y ahora te voy a mostrar el dato que, en mi análisis, es la pieza más estratégicamente significativa de toda esta crisis. La firma de inteligencia marítima Windward acaba de publicar sus datos de rastreo. Y esto es lo que muestran. Del 20 de julio al 2 de agosto, las últimas 2 semanas, los hutíes golpearon 4 petroleros saudíes en Bab el-Mandeb. 4 buques saudíes atacados. En exactamente la misma ventana de tiempo, 22 buques vinculados a propiedad china u operadores comerciales chinos transitaron por el mismo estrecho. Ni uno solo fue tocado. Ni uno. 22 barcos, 0 incidentes, 0 advertencias, 0 disparos, y el mismo patrón asimétrico se está repitiendo en Hormuz. Un VLCC, un petrolero enorme con bandera de Hong Kong, 333 metros de largo, cargando 2,14 millones de barriles de crudo iraquí, transitó por el estrecho de Hormuz los días 30 y 31 de julio. Su transpondedor A es totalmente activo, transmitiendo su posición a quien quisiera mirar. En el campo de destino del buque se escribieron 3 palabras. Sechin's Crew Owner. No fue interceptado. No fue advertido. No fue abordado. Navegó tranquilamente a través del estrecho que Irán ha declarado cerrado a los buques hostiles, cargando 2,14 millones de barriles. Así que te hago una pregunta de teoría de juegos muy simple. Si Irán está cerrando Hormuz selectivamente a buques hostiles, ¿quién decide qué buques califican como hostiles? ¿Bajo qué criterio? ¿Y por qué 22 barcos vinculados a China cruzan Bab el-Mandeb sin incidentes, mientras 4 petroleros saudíes son golpeados en la misma ventana de 2 semanas? La respuesta es que China ha negociado alguna forma de acuerdo de paz con Irán, formal o informal, escrito o hablado, reconocido o negable, hay un acuerdo. Y la prueba es la propia data marítima. 22 barcos, 0 incidentes. El cierre declarado del estrecho de Hormuz por parte de Irán no es un cierre total, es un arma con un selector. Algunas naciones son bloqueadas, otras son saludadas al pasar. China está en la segunda categoría, así que esto es lo que realmente está pasando en el mercado energético global ahora mismo. Mientras los aliados de Estados Unidos pagan precios premium por petróleo redirigido alrededor de África, mientras los petroleros japoneses suman 2 semanas extra a cada viaje, mientras las empresas navieras occidentales pagan primas de seguros récord, China está comprando petróleo iraní con un descuento significativo, navegando la ruta corta, sin pagar ningún costo militar, sin asumir ningún riesgo diplomático, sin cargar con la logística que Estados Unidos y sus aliados están cargando. Rusia hace lo mismo, sin combatir, sin enviar activos militares, pero beneficiándose enormemente de la disrupción del orden energético global dominado por Occidente. Esto es una lección de teoría de juegos que el orden angloamericano llevó 200 años enseñándole al resto del mundo. No necesitas pelear cada guerra. Solo necesitas posicionarte para que alguien más pelee la guerra que te beneficia mientras tú te sientas y recoges las ganancias estratégicas. Y ahora están recibiendo esa lección de vuelta con intereses. Bien. Pausa. Ahora voy a hacer algo que considero absolutamente esencial en cualquier análisis geopolítico serio. Voy a defender el punto de vista opuesto. Voy a presentar el caso más fuerte posible a favor de la posición de Trump, con la mayor honestidad posible. Porque nunca quiero que absorbas mi encuadre sin ponerlo a prueba contra el mejor contraargumento disponible. Aquí va el Stillman de Trump. Argumento 1. Evitar la guerra es la decisión correcta. Trump está previniendo un conflicto que podría llevar el petróleo a $200 el barril, disparar una recesión global,
costar cientos de miles de vidas y drenar billones del presupuesto de defensa estadounidense. Para un líder democrático con responsabilidad económica interna, elegir desescalar no es debilidad, es la elección racional y responsable de un líder que entiende que los costos de esta guerra en particular superan los beneficios. Argumento 2. La presión está funcionando, solo que lentamente. Irán está en negociaciones con Omán sobre arreglos marítimos. Hay intercambios a través de intermediarios pakistaníes. El presidente iraní mencionó públicamente el JCPOA como aún válido, sugiriendo que Teherán quiere preservar algún marco diplomático. No negocias cuando crees que estás ganando completamente. El hecho de que Irán esté en cualquier tipo de conversación sugiere que sienten algo de presión. Argumento 3. La disuasión no requiere ejecutar amenazas. La opción militar sigue disponible. Las fuerzas siguen posicionadas. Mantener una opción militar creíble mientras eliges la diplomacia no es una contradicción, es la doctrina de la coerción. La amenaza no necesita ejecutarse para ser estratégicamente efectiva, solo necesita seguir siendo creíble. Y quiero ser honesto contigo, este argumento tiene fuerza real. Hay elementos correctos en él. La desescalada desde confrontaciones cercanas a lo nuclear tiene valor genuino. Y gestionar el ritmo del enfrentamiento con una nación que ha demostrado capacidad de disuasión significativa es genuinamente complicado. Pero hay 4 cosas que este argumento no puede explicar. Número 1. Una parte que está genuinamente haciendo concesiones bajo presión no expande su huella de amenaza mientras negocia. Desde que empezó la presión estadounidense, Irán ha pasado de amenazar un punto de estrangulamiento a amenazar 3 al mismo tiempo. Hormuz, Bab el-Mandeb, Suez. Si la presión funcionara, Irán estaría contrayéndose, no expandiéndose. El apretón de los 3 puntos ocurrió en paralelo con el supuesto progreso diplomático. Ese no es el comportamiento de una parte acorralada, es el comportamiento de una parte envalentonada. Número 2. El portavoz militar iraní acaba de confirmar en cámara que cada alto al fuego ha sido usado para rearmarse. Esto no es especulación. Es una declaración pública del portavoz oficial del ejército iraní filmado. Si Trump ahora les da el alto al fuego número 11, está, por admisión pública explícita del propio ejército iraní, dándoles su 11ª ventana de rearme. En algún punto, darle a un adversario ventanas repetidas de rearme mientras llamas a cada una un logro diplomático deja de ser estrategia. Número 3. Cuando Trump canceló el ataque, Israel se enteró por Truth Social, Israel, el aliado regional más cercano de Estados Unidos, el país supuestamente sincronizado en el plan de ataque. Se enteró de la cancelación por un post en redes sociales, no por un canal diplomático seguro, por una notificación de red social. Canal 12 de Israel reportó que funcionarios israelíes fueron tomados por sorpresa cuando Trump declaró públicamente que Israel está de acuerdo con esta decisión, una afirmación que Israel no había aceptado ni había sido consultada. Y en cuestión de horas de que Trump anunciara la paz inminente, los FDI lanzaron nuevos ataques en Gaza, 2 gobiernos aliados, 2 posturas militares completamente contradictorias. 0 coordinación. Eso no es paciencia estratégica. Es la arquitectura de una alianza en proceso de desintegración. Número 4. Y esta pieza casi nadie la está cubriendo. El mando militar estadounidense en Europa ha comunicado internamente que la Marina de Estados Unidos actualmente no tiene los recursos suficientes para sostener simultáneamente operaciones de disuasión en el Golfo Pérsico, mantener compromisos significativos con Ucrania y conducir operaciones necesarias de patrullaje en el Mar del Sur de China. 3 teatros, una marina, capacidad insuficiente para operar de manera creíble en los 3 al mismo tiempo. Trump no retrocedió solo porque Irán amenazara la infraestructura energética del Golfo. Trump retrocedió porque ejecutar la amenaza requería una asignación de fuerza militar que habría dejado otros teatros críticos peligrosamente desprotegidos. Eso no es paciencia estratégica. Eso es sobreextensión estratégica. Y es el tipo de limitación estructural que no mejora lanzando más ultimátums en Truth Social. Cuando tu credibilidad se degrada tras 10 retiradas, cuando tus adversarios calculan que tus amenazas tienen una probabilidad de ejecución cercana a 0 y tus aliados empiezan a tomar decisiones militares y unilaterales porque ya no pueden depender del liderazgo estadounidense coordinado, has entrado en la posición estratégica más peligrosa que puede ocupar una superpotencia. Antes de darte las predicciones para las próximas 72 horas, quiero llevarte a un lugar inesperado.
Quiero llevarte 230 años atrás, año 1796. George Washington está dejando la presidencia después de 2 mandatos y da lo que se convertirá en el discurso de despedida. En ese discurso hace una serie de advertencias sobre la política exterior estadounidense que, y aquí quiero tener cuidado, porque siempre soy escéptico ante las analogías históricas sueltas, son descripciones casi inquietantemente precisas de lo que estamos viendo en agosto de 2026. Washington advirtió contra lo que llamó los apegos apasionados a naciones extranjeras. Dijo que cuando una nación cultiva sentimientos habitualmente afectuosos hacia otra nación, se convierte en cierto grado en un satélite de esa nación. Empieza a permitir que los intereses de la nación extranjera moldeen sus propias decisiones de maneras que pueden no servir a su propio pueblo. Participa en las disputas y guerras del aliado por apego emocional en lugar de por interés propio calculado, y gradualmente pierde lo que Washington llamó el derecho a la deliberación independiente, la capacidad de tomar decisiones estratégicas soberanas basadas en su propio análisis de sus propios intereses. También escribió, y esta es la línea que quiero que grabes, que cualquier nación que espera favores desinteresados de otra nación está esperando algo que no existe en las relaciones internacionales. Ninguna nación actúa por sentimiento. Las naciones actúan por interés, punto. Ahora aplica este marco a agosto de 2026. ¿Por qué canceló Trump el ataque? No fue porque Irán demostrara superioridad militar abrumadora. Fue porque 3 monarquías del Golfo, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos, llamaron y dijeron: nuestra infraestructura energética está en el rango. Nuestras economías están expuestas. Por favor, no lo hagas. Países con sus propios intereses nacionales. Países cuya supervivencia económica depende de cierto nivel de estabilidad regional. Efectivamente, ejercieron un veto sobre la acción militar estadounidense a través de la fuerza de sus propios intereses estratégicos. Ese es un apego apasionado que restringe la toma de decisiones estadounidense. Y por otro lado, Israel ha seguido expandiendo operaciones militares en Gaza, controlando más del 70% del territorio. A pesar de cada declaración de la administración Trump sobre paz inminente, Israel está ejecutando su propia agenda estratégica, tomando sus propias decisiones militares, contradiciendo públicamente el mensaje diplomático estadounidense sin coordinación previa. Ese es un segundo apego apasionado, tirando en una dirección completamente distinta. Estados Unidos no puede satisfacer completamente a ninguno de los dos. No puede atacar Irán porque las monarquías del Golfo necesitan contención estadounidense. No puede contener a Israel porque la arquitectura política de la relación Estados Unidos-Israel lo vuelve funcionalmente imposible. No puede no hacer nada porque entonces no tiene ningún rol creíble en la región, atrapado entre 2 conjuntos de intereses extranjeros, incapaz de actuar decisivamente hacia cualquiera de los 2 objetivos, habiendo perdido, como escribió Washington hace 2 siglos, el derecho a la deliberación independiente. Washington escribió el discurso de despedida como una advertencia. Estaba describiendo el mecanismo por el cual las grandes repúblicas pierden su autonomía estratégica. Lo escribió en 1796 y estaba describiendo el Air Force One del 3 de agosto de 2026. Bien. Vamos a cerrar esto con algo muy concreto. Basado en todo lo que hemos cubierto hoy, aquí van 3 cosas específicas y verificables que quiero que sigas de cerca en las próximas 72 horas. Predicción 1. Trump anunció que las negociaciones comenzarán el lunes por la tarde. Observa si alguna delegación iraní aparece efectivamente en algún lugar para reunirse con funcionarios estadounidenses. Según la Cancillería iraní, no hay delegación siendo ensamblada, no hay funcionarios siendo despachados, no hay ubicación acordada. Si para el jueves por la noche no ha habido contacto en persona confirmado entre funcionarios iraníes y estadounidenses, entonces el ciclo de amenaza retirada acaba de completar su 11ª iteración. Y sabrás qué ocurrió porque Trump encontrará la manera de describir la ausencia de reuniones como una forma de progreso. Predicción 2. Abre Marine Traffic o lee los reportes de inteligencia marítima de Windward. Observa la data de la ICE en Bab el-Mandeb durante la próxima semana. Si los buques vinculados a China continúan transitando sin incidentes, mientras los buques sauditas y occidentales continúan siendo blancos, estás viendo en tiempo real la prueba empírica de un acuerdo silencioso de paso entre Irán y China que ninguna de las 2 partes reconocerá oficialmente. Esta es una de las señales geopolíticas más significativas del año. Y está escondida en datos públicos de rastreo de barcos
que cualquiera con conexión a Internet puede consultar ahora mismo. Predicción 3. Mira a Israel. Netanyahu enfrenta elecciones en octubre de 2026. Las FDI controlan más del 70% de Gaza. La facción de Ben-Gvir no permitirá la retirada. Si Israel realiza nuevas operaciones militares en Gaza o Líbano en los próximos días, mientras Trump simultáneamente le dice al público estadounidense que la paz está llegando, esa es tu confirmación empírica de que Estados Unidos ha perdido la coordinación operativa con su aliado regional más importante. Eso no es una inconveniencia diplomática menor, es un colapso estructural de la arquitectura de alianza sobre la que se construye toda la estrategia estadounidense en Medio Oriente. Como tarea, lee los reportes marítimos de Windward directamente, son públicos. Lee las declaraciones de Baghaei desde el sitio web de la Cancillería iraní, no a través de los filtros de los medios occidentales. Lee Canal 12 de Israel. Y luego hazte una pregunta simple. ¿Lo que lees en esas fuentes primarias coincide con la historia que las grandes cadenas te están contando? Déjame dejarte con esto. Una superpotencia ha retrocedido 10 veces frente al mismo adversario sin recibir una sola concesión significativa a cambio. El propio ejército del adversario ha admitido públicamente que usan cada retirada como una ventana de rearme. El adversario en la misma semana de la 10ª retirada ha expandido su cobertura de amenaza de un punto de estrangulamiento marítimo a 3. El aliado regional más importante de Estados Unidos está ejecutando sus propias operaciones militares en contradicción directa con los anuncios diplomáticos estadounidenses. Y la Marina de Estados Unidos, según los reportes, está operando al límite de su capacidad para mantener disuasión creíble en los 3 teatros que necesita sostener simultáneamente. George Washington vio el mecanismo que produce este resultado. Lo describió en 1196. Lo llamó la pérdida del derecho a la deliberación independiente. Lo llamó la trampa de los apegos apasionados. Dijo que era la cosa que eventualmente derribaría a cualquier gran república que le permitiera desarrollarse. Así que esto es lo que quiero que te sientes a pensar esta noche. Cuando una superpotencia retrocede por 10ª vez sin una sola concesión real a cambio, y el adversario confiesa públicamente que usó cada una de esas retiradas para rearmarse, ¿quién le está enseñando teoría de juegos a quién realmente? Y si Washington tenía razón sobre el mecanismo, ¿qué significa eso para dónde termina todo esto? Déjame tu respuesta abajo en los comentarios. Y si este análisis te aportó algo que las grandes cadenas no te están dando, ya sabes lo que hay que hacer. Suscríbete a Young the Explainer y comparte el video con alguien que necesite entender lo que realmente está pasando. Nos vemos en el próximo.